Nick Hogan se paró en una sala de audiencias del condado de Penlis el 20 de abril de 2026 y se declaró culpable. El hijo de la leyenda de la lucha libre Hulk Hogan confesó conducir bajo la influencia del alcohol y violar la ley de cambio de carril de Florida, y un juez dictó su sentencia esa misma tarde. Nicolás Bolea, hijo de la leyenda de la lucha libre Hulk Hogan, se declaró culpable de conducir bajo la influencia y violar la ley de cambio de carril. Nick Hogan, de 33 años, cuyo nombre real es Nicolás Bolea, fue sentenciado a 12 meses de libertad condicional y una multa de 1000 $1,000 pasado por la tarde por un juez. Lo que hizo que todo el episodio fuera mucho más difícil fue que esta no era la primera vez que un miembro de la familia Hogan estaba sentado frente a un juez por algo que involucraba comportamiento imprudente al volante. Y la última vez que sucedió, la vida de alguien fue destruida permanentemente. La historia de cómo el propio hijo del Hulkster terminó confesando sus crímenes y siendo sentenciado comienza en una carretera en Clearwater, Florida, y se extiende a través de 2 décadas de destrucción que la mayoría de las personas nunca vieron venir. Así que Nick Hogan fue sentenciado después de confesar. Volvamos a la noche en que todo comenzó. El 18 de noviembre de 2023, poco antes de las 4:00 am, los oficiales de policía de Clearwater estaban tratando un control de tráfico en la avenida Gulf Tobey cerca de Lake Drive. La policía de Clearwater detectó a Nicolás Bolea, de 33 años, más conocido como Nick Hogan, conduciendo un camión Dodge Ram después de la 1 am. El 18 de noviembre de 2023, cerca de la avenida Gulf Tobey y Lake Drive, mientras realizaban un control de tráfico. 3 vehículos de patrulla estaban estacionados en el carril de giro a la izquierda con sus luces de emergencia parpadeando. Un oficial vio un Dodge Ram negro 2021 aproximándose en el carril central e intentó apartarlo con una linterna.
Un oficial intentó usar una linterna para indicarle a Valia que se moviera, pero continuó conduciendo a la misma velocidad. El camión no se desaceleró, no cambió de carril. Continuó avanzando a la velocidad permitida. El oficial que agitó la linterna posteriormente le diría a otros oficiales que el conductor del RAM casi lo atropella. Casi me atropellas. Fui yo a quien casi atropellas cuando conducías junto a mí. Está bien. Cuando hay luces de policía iluminando la carretera ya, dijo el oficial de Clearwater, indicándole al joven Hogan que saliera de su camión. Un segundo oficial se posicionó detrás del RAM e inició un control de tráfico. Lo que debería haber sido un control rutinario se convirtió en algo mucho más grande. En el momento en que el oficial se acercó a la ventanilla del conductor e identificó al hombre detrás del volante, el conductor era Nick Hogan, o por su nombre legal, Nicholas Bolea, el hijo de 33 años de Terry Blea. El hombre que el mundo conocía como Hulk Hogan, y quedó inmediatamente claro que algo andaba mal. Después de detener a Vallea, el oficial que realizó el control de tráfico dijo que el residente de Clearwater tenía un fuerte olor a alcohol en el aliento y los ojos inyectados de sangre. También se balanceaba y era inestable, pero se negó a hacer una prueba de aliento. El metraje de la cámara corporal, posteriormente publicado al público, capturó el intercambio con gran detalle. Nick, vistiendo una camiseta con meme de gato, bajó del RAM e intentó explicarse. Comienza cuando el oficial se acerca al RAM TRX de Hogan y le dice al celebridad que casi lo atropella. Nick se ve sorprendido y comienza a divagar sobre algo del día. Fue entonces cuando el oficial le ordenó que bajara del camión caro. Los oficiales podían oler alcohol en su aliento. Sus ojos estaban inyectados de sangre. Se balanceaba. Le pidieron que realizara una prueba de sobriedad en el campo y él accedió. Pero lo
Lo que dijo después sobre el olor del alcohol se convertiría en una de las líneas más memorables en cualquier video de cámara corporal de DOI. El metraje de la cámara corporal muestra a Nick negándose a una prueba de alcoholímetro, pero comprometiéndose con una prueba de sobriedad en el campo. En el metraje, Nick afirma que su aliento huele a alcohol porque besó a su novia. Pero el ardid no engaña a los oficiales. Nick les dijo a los oficiales que el alcohol en su aliento provenía de besar a su novia que había estado bebiendo. La respuesta del oficial fue breve. ¿Eso es con lo que vas a ir? Era el tipo de excusa que se queda en el aire demasiado tiempo. El tipo que hace que todos los presentes se den cuenta de que esto va en una dirección. Los oficiales administraron ejercicios de sobriedad en el campo. Un segundo oficial luego persiguió a Bola y realizó un control de tráfico donde mostró signos de deterioro y se desempeñó mal en las pruebas de sobriedad en el campo. Nick falló. Se negó a la prueba de alcoholímetro. Un parte de la policía dijo que falló sus pruebas de sobriedad y se negó a tomar una prueba de alcoholímetro. Bajo la ley de Florida, negarse a una prueba de alcoholímetro tiene sus propias consecuencias, pero también hace que el panorama legal sea más complicado tanto para la fiscalía como para la defensa. Para los oficiales en la escena, habían visto lo suficiente. Nick Hogan fue arrestado por conducir bajo la influencia, un delito menor. Luego, aproximadamente 10 minutos en el proceso de arresto, un vehículo llegó a la escena. Un hombre de 1,80 metros de altura, con un bigote rubio, fue reconocido por todos los oficiales en el bulevar. El oficial puede ser escuchado pidiéndole a Bolia que tome una prueba de alcoholímetro. Y cuando Bolia parecía estar considerando si tomar la prueba, su famoso padre luchador, Terry Bolla, más conocido como Hulk Hogan, llegó a la escena. Al llegar, Hogan declaró que iba a contactar a un abogado. Hulk Hogan mismo había conducido al lugar del control de tráfico.
El metraje de la cámara corporal lo capturó. La leyenda de la lucha libre llegando, acercándose diciéndoles a los oficiales que contactaría a un abogado. Para crédito de los oficiales, trataron la situación de manera profesional. Hulk Hogan no jugó la carta de celebridad. No intentó intimidar a nadie. Fácilmente podría haber jugado la carta de celebridad e intentado intimidar a la policía con su arsenal legal, sin duda impresionante. Pero en su lugar, fue bastante tranquilo con la situación. Aproximadamente 10 minutos después, la estrella de la lucha se acercó con los oficiales para hablar con su hijo, que estaba sentado en la parte trasera de un auto de policía. Habló con su hijo, quien para ese momento estaba sentado en la parte trasera de un auto de policía. Fue una imagen surrealista. El luchador profesional más famoso del planeta, parado en un bulevar de Clearwater antes del amanecer, viendo a su hijo ser llevado por un DUI. Los registros en línea indican que Baloa fue arrestado en la cárcel del condado de Pinellas poco antes de las 4:00 am por un cargo de DUI menor y fue liberado más tarde en la tarde bajo fianza de $500. Nick fue reservado en la cárcel del condado de Pinellas poco antes de las 4:00 am. Fue liberado más tarde ese mismo día bajo una fianza de $500. Puso sus cuentas de redes sociales en privado. No dijo nada públicamente, pero Internet ya había comenzado a hacer lo que Internet hace: conectar puntos, extraer registros antiguos y recordarle a todos que esta no era la primera vez que un bala había sido arrestado por algo peligroso al volante. Y la última vez, las consecuencias fueron catastróficas. Horas antes del arresto, Nick había estado en el restaurante de su padre en el área de Clearwater. Horas antes del arresto, Nick fue visto en el restaurante de su padre Hulk, trabajando como DJ para un concurso de bikini. Estaba trabajando como DJ para un concurso de bikini. El video de él en el lugar surgió casi inmediatamente. La línea de tiempo
se escribió a sí misma: una noche de fiesta, un viaje tardío a casa en un Dodge Ram y un encuentro con la policía que reavivaría uno de los capítulos más dolorosos en la historia de la familia Hogan. Porque esa intersección de Clearwater, esa sección de carretera, no era solo una ubicación cualquiera para la familia Bolia. La policía lo detuvo a poco más de una milla de donde él y John Graziano, la vida de John, tomó un giro fatal en 2007. El arresto por DUI de 2023 ocurrió apenas una milla del sitio del accidente que cambió todo en 2007. 16 años antes, en esa misma sección de pavimento de agua clara, un Nick Hogan de 17 años estaba detrás del volante de un Toyota Supra cuando chocó contra una palmera a alta velocidad. Y el joven sentado en el asiento del pasajero esa noche, un marines estadounidense de 22 años llamado John Graziano, nunca se recuperaría. Ese accidente, esa amistad, esa noche en agosto de 2007, todo volvería a surgir en las horas y días después del arresto de 2023. La familia Graziano había pasado 16 años tratando las consecuencias de lo que Nick Hogan le hizo a su hijo. John Graziano, un marín condecorado que había servido en Irak, sufrió daño cerebral catastrófico en el accidente de 2007. No estaba usando cinturón de seguridad en el momento de la colisión y terminó rompiéndose el cráneo y sufriendo daño cerebral severo. Fue dejado permanentemente paralizado y en estado de conciencia mínima, incapaz de funcionar sin cuidado de enfermería a tiempo completo. Fue dejado en un estado de conciencia mínima, confinado a una silla de ruedas, requiriendo cuidado a tiempo completo cada hora de cada día por el resto de su vida. Y ahora, 16 años después, el hombre que lo puso en esa condición fue arrestado por conducir bajo la influencia nuevamente en la misma carretera en la misma ciudad. La madre de John, Débora Graziano, habló con TMZ después de enterarse del arresto. Sus palabras fueron medidas pero devastadoras para Débora.
El hecho de que Nick fue arrestado nuevamente todos estos años después muestra una total falta de respeto por lo que le hizo a la vida de otra persona y todavía estás conduciendo de manera imprudente. Dijo que el arresto demostró una falta total de respeto por lo que le hizo a la vida de otra persona. Dijo que no estaba sorprendida. Dijo que parecía ser tan descuidado ahora como lo era hace casi 20 años. Duelo por la pérdida virtual de mi hijo todos los días. Le agradezco a Dios diariamente por tener al menos a John aquí con nosotros en casa. Débora continuó, diciendo que duelo la pérdida virtual de su hijo todos los días. Estaba agradecida de que estuviera vivo, pero la vida que se suponía que debería vivir, la vida que había ganado a través de su servicio en Irak, le fue arrebatada en una calle mojada en Clearwater por un adolescente que estaba corriendo dragón. Y ahora en 2023, el mismo hombre fue arrestado por la misma categoría de delito. Los paralelismos eran imposibles de ignorar. La misma ciudad, la misma familia, el mismo patrón. Y la conversación pública rápidamente se cambió del DUI en sí a una pregunta más grande. ¿Ha aprendido algo Nick Hogan? Para responder eso, tenías que volver a 2007. Tenías que entender qué pasó esa noche. ¿Qué le hizo a la familia Graciano? ¿Qué le hizo a los Hogans? Y cómo una familia que una vez fue la más famosa en la lucha libre profesional terminó dispersa en salas de audiencias, páginas de periódicos sensacionalistas y relaciones rotas. Porque el arresto de 2023 no fue un incidente aislado. Fue el último capítulo en una historia que comenzó mucho antes de que Nick Hogan nunca se sentara detrás del volante de un automóvil. Y todo comenzó con un programa de realidad, un Toyota Supra, y una noche que salió catastróficamente mal. Para entender el peso del arresto de 2023 y la sentencia que siguió, primero necesitas entender la familia de la que vino Nick Hogan. Terry Jean Bolla, 11 de agosto de 1953
al 24 de julio de 2025. Más conocido por su nombre de ring, Hulk Hogan fue un luchador profesional estadounidense y personalidad mediática. Hulk Hogan no era solo un luchador profesional. Fue probablemente el atleta más reconocible del planeta en los años 80. Un fenómeno cultural que trascendió el ring de lucha y se convirtió en un nombre familiar en todos los países donde una televisión podría recibir una señal. Ampliamente considerado como uno de los mayores y más reconocidos luchadores de todos los tiempos, Hogan ganó múltiples campeonatos en todo el mundo, siendo más notable ser un campeón de la WWE de 6 veces. Nacido Terry Gene Bollea en Augusta, Georgia en 1953. Hogan creció en Port Tampa, Florida. Hogan nació Terry Gene Bollea en Augusta, Georgia, el 11 de agosto de 1953. Hijo del capataz de construcción Peter Bollea y la ama de casa y maestra de danza Beatrice Ruth Bollea. Su madre Ruth era ama de casa y maestra de danza. Hogan tenía un hermano mayor llamado Alan, 1947 a 1986, quien murió a los 38 años por una sobredosis de drogas. Tenía un hermano mayor llamado Alan, quien moriría trágicamente en 1986 a los 38 años por una sobredosis de drogas. La tragedia corría profunda en el linaje de Bollea y resurgiría una y otra vez. El ascenso de Hogan a través de la lucha libre profesional fue el material de la leyenda. Conocido por su espectáculo, gran físico y su distintivo bigote rubio estadounidense Fu Manchu y pañuelos, Hogan comenzó a entrenar en 1977 con Championship Wrestling from Florida y logró la fama mundial después de unirse a la WWF en 1983. Para 1983, se había unido a la Federación Mundial de Lucha Libre y estaba en camino de convertirse en la estrella más grande que el deporte había producido jamás. Pero para mediados de los años 2000,
El ring de lucha libre ya no era el centro del universo de Hogan. El centro era una casa en Clearwater, Florida, y un programa de realidad llamado Hogan Knows Best. Hogan Knows Best es una serie de TV de documental de realidad estadounidense en VH1. La serie debutó el 10 de julio de 2005 y se centró en la vida familiar del luchador profesional Hulk Hogan, frecuentemente enfocándose en cómo los Hogans criaban a sus hijos y en los intentos de Hulk Hogan de manejar y ayudar en las carreras incipientes de sus hijos. La serie de VH1 debutó el 10 de julio de 2005 y ofreció al mundo una ventana a la casa de Hogan. Terry Hulk Hogan Ballea, su esposa Linda, su hija Brooke y su hijo Nick. El estreno atrajo la audiencia más grande para un debut de VH1 en la historia de la red. Los Hogans fueron de repente la familia de lucha más famosa de América. Cada uno de sus movimientos documentado por cámaras. El miembro del Salón de la Fama de la WWE previamente reveló que sus intenciones de unirse a la televisión de realidad eran para ayudar a impulsar las carreras de sus hijos. Me ofrecieron muchos programas de realidad cuando estaba haciendo mi regreso de carrera contra The Rock, pero seguía diciendo que no, le dijo a Fox News en 2008. Pero años después, fue la carrera de mi hija y la carrera de carreras de mi hijo en la que estábamos pensando. Hulk había rechazado ofertas de programas de realidad durante años, pero finalmente aceptó porque veía como un vehículo para lanzar las carreras de sus hijos. El canto de Brooks y las carreras de Nick parecía estar yendo bien. Tanto es así que los Hogan protagonizaron un programa de realidad muy exitoso llamado Hogan Knows Best. Fue uno de los primeros programas de realidad de su tiempo y fue muy un precursor del programa de realidad Boom que vendría años después. En Hogan Knows Best, los Hogan parecían ser una familia muy amorosa que se mantendría unida en las buenas y en las malas. En pantalla, los Hogan se veían como una familia perfecta. Un poco disfuncional, claro, pero siempre juntos,
siempre leales, siempre protegidos por los brazos masivos del patriarca y su personalidad aún más grande. Fuera de pantalla, las fracturas ya se estaban formando. Linda posteriormente admitiría que la presión de la filmación era abrumadora. Es estresante tener cámaras en la casa. A veces nos odiamos el uno al otro. Linda y Hulk Hogan estuvieron casados de 1983 a 2009. Ella le dijo a Howard Stern en 2006 que el estrés de tener cámaras en la casa era sofocante, que a veces la pareja se odiaba abiertamente. La apariencia de dicha doméstica era papel fino, y detrás de la edición alegre de VH1, un matrimonio estaba dando vueltas en el desagüe. Hulk admitió que los problemas en su matrimonio estaban ahí antes de que Hogan Knows Best existiera. Cuando entré en ese programa de realidad, para ser completamente honesto contigo, mi hermano es mi matrimonio y ya estaba muy roto. Mi esposa estaba muy infeliz. Años después, hablando en el podcast de Booker T, Hulk mismo concedió que el matrimonio ya estaba fracturado antes de que las cámaras alguna vez rodaran, pero el programa echó gasolina a un fuego que ya estaba ardiendo. Eric Bischoff, uno de los amigos más cercanos de Hulk y un ex ejecutivo de ULFCW, posteriormente describió la experiencia de la televisión de realidad en términos brutales, diciendo que la presión era 20 veces peor de lo que cualquiera imaginaba. Apareció en el programa de realidad familiar de Hogan Knows Best, que se ejecutó de 2005 a 2007. Su carácter en el show fue un bromista adolescente, una especie de Dennis la amenaza de la vida real. En el show, Nick fue retratado como un bromista adolescente, un travieso adorable, una Denise la amenaza de la vida real que amaba los autos y las bromas prácticas. Pero el Nick real, el que las cámaras no siempre capturaban, tenía un problema que estaba escalando mes a mes. Y ese problema tenía que ver con la velocidad. Nick Hogan siempre había estado obsesionado con los autos. No cualquier auto, rápidos. Obtuvo una licencia de competencia de drifting de Fórmula D en 2006,
Cuando tenía solo 16 años de edad, Hogan obtuvo una licencia de competencia de Fórmula D en 2006 de Fórmula Drift, la única serie de drifting profesional en América del Norte, y compitió en una de sus competencias, el evento en Atlanta el 12 de mayo de 2007. Compitió en Fórmula Drift, la única serie de drifting profesional en América del Norte, y fue activo en la serie NP Drift, calificando 10 PRO en evento de Denver y colocándose tercero en Pittsburgh. El estatus de celebridad de Hogan y el entusiasmo por el drifting atrajeron patrocinadores. Fue brevemente firmado a Dodge. Su estatus de celebridad atrajo patrocinadores importantes. Fue brevemente firmado a Dodge y fue respaldado por Polaroid, M Tools, BF Goodrich y Sparco para la temporada de 2007. En papel, parecía que una carrera de carreras legítima estaba tomando forma para un adolescente con el nombre Hogan y los recursos para respaldarlo. Pero había otro lado del amor de Nick por la velocidad. Nick Hogan tenía un problema, una necesidad de velocidad, y no solo en la pista de carreras. Era un verdadero peligro en las carreteras de Florida, donde vivía la familia, acumulando múltiples multas por exceso de velocidad. Estaba acumulando multas de velocidad a una velocidad alarmante. En la noche del 26 de agosto de 2007, solo 16 días después de su cuarta multa de velocidad en 11 meses, el Hogan de 17 años estaba conduciendo su Toyota Supra. En los 11 meses previos a agosto de 2007, había recibido 4 multas de velocidad. 4. En menos de un año, en las carreteras públicas de Florida, donde las vidas de otras personas estaban en juego, un adolescente de 17 años con más caballos de fuerza que juicio estaba tratando cada bulevar como una pista de carreras. Días después de su cuarta multa de velocidad, Nick Hogan se subió al volante del Supra amarillo personalizado de 1998 de su padre en Clearwater, Florida. El 26 de agosto de 2007,
Un Nick Bolea de 17 años estaba conduciendo el Supra amarillo personalizado de 1998 de su padre en Clearwater, Florida. Estaba en el auto con su mejor amigo, John Graciano, mientras que dos otros amigos conducían un Dodge Viper plateado. Sentado en el asiento del pasajero estaba su mejor amigo, John Graciano, de 22 años. En un auto separado, un Dodge Viper plateado, había dos amigos más. El grupo se dirigía a un restaurante. Debería haber sido una noche sin remarcar. No lo fue. Las calles estaban mojadas. La lluvia había mojado el pavimento y en algún lugar de la ruta los dos autos dejaron de ser un convoy y comenzaron a hacer una carrera. Los amigos estaban en camino a un restaurante cuando comenzaron a correr dragón a alta velocidad en calles mojadas por lluvia. Nick Hogan perdió el control del Supra, que golpeó una acera y giró a través de los carriles del tráfico. El vehículo chocó contra la parte trasera de una palmera y fue destruido en el impacto. Nick perdió el control del Supra. El auto golpeó una acera. Giró a través de dos carriles de tráfico y chocó contra la parte trasera de una palmera con suficiente fuerza para obliterar el vehículo en el impacto. La carcasa arrugada del Supra contó la historia de lo que pasó. La parte trasera del auto se había ido, doblada hacia adentro como si hubiera sido alimentada en una prensa. El árbol apenas se había rayado, el auto no, y tampoco el joven en el asiento del pasajero. Nick Hogan estaba usando un cinturón de seguridad. Ese cinturón de seguridad salvó su vida. Sufrió lesiones, pero fue dado de alta del hospital al día siguiente. Nick estaba usando un cinturón de seguridad que lo salvó, ya que solo sufrió lesiones menores y fue dado de alta del hospital al día siguiente. Un John Graciano de 22 años estaba en el asiento del pasajero, pero no tenía puesto el cinturón de seguridad. John Graciano no estaba usando un cinturón de seguridad. La diferencia entre esas dos decisiones, abrocharse versus no abrocharse, fue la diferencia entre salir de un hospital y nunca volver a caminar.
Su mejor amigo, John Graziano, estaba en el asiento del pasajero y no estaba usando un cinturón de seguridad. Graziano sobrevivió, pero sufrió daño cerebral severo. Era un veterano de guerra de Irak, un marín condecorado, ahora destinado a vivir el resto de su vida en un estado semiconsciente, necesitando cuidado de enfermería las 24 horas. John Groiano, un marín estadounidense condecorado que había servido en Irak, un miembro del equipo de carreras de drift de Nick, un joven con toda su vida extendiéndose frente a él, sufrió un cráneo roto y daño cerebral catastrófico. Fue trasladado al centro médico de Bayfront en San Petersburg. Su amigo John Graziano fue pasajero en el auto, y el accidente hizo que Graziano perdiera una porción de su cerebro, fuera confinado a una silla de ruedas y estuviera en un estado de conciencia mínima requiriendo cuidado a tiempo completo. Los documentos judiciales posteriormente describirían su condición como habiendo causado que perdiera una porción de su cerebro, fuera confinado a una silla de ruedas y estuviera en un estado de conciencia mínima requiriendo cuidado a tiempo completo. Eso no es jerga médica para una conmoción cerebral. Esa es una descripción de una vida borrada. John Graziano no podía hablar, no podía alimentarse a sí mismo, no podía caminar, no podía interactuar con el mundo de ninguna manera significativa. La enfermera Joan Jones, a quien la corte le pidió que evaluara a John Graziano, dijo que está en total apoyo de vida. Es como una oración y responde a un pellizco y tiene un reflejo nauseoso, pero de otra manera no reacciona al tacto o al sonido. Una enfermera designada por la corte que lo evaluó declaró que estaba en total apoyo de vida. Era como una oración. Respondía a un pellizco y tenía un reflejo nauseoso, pero de otra manera no reaccionaba al tacto o al sonido. Lo mejor que su familia podía esperar, según los documentos judiciales, era que eventualmente pudiera recuperar la capacidad de abrir y cerrar los ojos.
John Graziano había sido un veterano de guerra de Irak. Había sobrevivido a una zona de guerra. Sobrevivió a los tipos de peligros que terminan la vida de soldados jóvenes cada semana, solo para volver a casa y tener su vida efectivamente arrebatada por un adolescente de 17 años corriendo en carreteras mojadas en un auto deportivo. El padre de Graziano se desahogó diciendo: lo que Al-Qaeda no pudo hacerle a mi hijo, Nick lo hizo en cuestión de minutos. Su padre posteriormente diría algo que cortaba a través de todo el ruido, todos los procedimientos legales, toda la cobertura de celebridades. Lo que Al-Qaeda no pudo hacerle a mi hijo, Nick, lo hizo en cuestión de minutos. Esa declaración golpeó como un mazo porque era verdad. John Graziano había ido a la guerra y regresó completo. Había caminado a través del fuego enemigo y regresó al suelo estadounidense ileso. Y luego en una noche lluviosa en Clearwater, un adolescente en un Toyota Supra destrozó su cráneo y dispersó su cerebro en el interior de un auto. Esa es la realidad de lo que la necesidad de velocidad de Nick Hogan produjo. Las pruebas de sangre realizadas 2 horas después del accidente mostraron que el contenido de alcohol en la sangre de Hogan era 0.055%. El nivel estaba por debajo del límite legal de 0.008 pariento para adultos. Pero Nick violó la política de tolerancia cero de Florida para conductores menores de edad, que es 0.02%. Las pruebas de sangre realizadas 2 horas después del accidente mostraron que el contenido de alcohol en la sangre de Nick era 0.055%. Eso estaba por debajo del límite legal de 0.08% para adultos. Pero Nick tenía 17 años. Florida tenía una política de tolerancia cero para conductores menores de edad establecida en 0.02%. Nick lo había superado. Había estado bebiendo. Había estado corriendo. Había estado excediendo el límite de velocidad. Y la vida de un joven fue destruida.
La investigación y las consecuencias legales se desarrollaron a lo largo de meses. Nick fue acusado de múltiples violaciones, incluyendo un delito. Hogan fue acusado de varias violaciones por el accidente, incluyendo un delito. Se entregó a las autoridades el miércoles 7 de noviembre de 2007 y fue liberado dentro de horas bajo fianza de $10,000 de Logan. Hogan fue acusado de conducción imprudente que causa lesiones corporales graves, un delito de tercer grado punible, por hasta 5 años en prisión más multas, uso de un vehículo motor en la comisión de un delito. Una persona menor de 21 años operando un vehículo con un nivel de alcohol en sangre de 0.02% o superior, e tinte de ventana ilegal. Fue acusado de conducción imprudente que causa lesiones corporales graves, un delito de tercer grado con pena de hasta 5 años en prisión, uso de un vehículo motor en la comisión de un delito, operación de un vehículo por menores de edad con un nivel de alcohol en sangre superior a 0.02% de tinte de ventana ilegal. Se entregó a las autoridades el 7 de noviembre de 2007 y fue liberado dentro de horas bajo una fianza de $10,000. Los cargos se cernían sobre la familia Hogan como una nube de tormenta. La imagen pública de Hulk Hogan, el héroe estadounidense, el padre protector, el hombre cuya frase más famosa era sobre rezar tus oraciones y tomar tus vitaminas, estaba siendo atacada. La policía argumentó que el alcohol estuvo involucrado y acusó a Hulk Hogan de suministrar alcohol a su hijo menor de edad. La policía incluso argumentó que Hulk mismo podría haber suministrado alcohol a su hijo menor de edad, aunque esa acusación nunca fue formalmente procesada. Toda la familia fue sometida a escrutinio de formas que nunca habían experimentado, incluso durante las alturas de la era.